Pues vamos a iniciar con la clase del día de hoy, esta escuela dominical que la trasladamos hasta la tarde a causa de esta situación que tuvimos el día de hoy con el internet. Pero bueno, vamos a estar trabajando lo que es la ley del pacto en esta tarde. ¿Sí? Vamos a leer un versículo bíblico para iniciar, que es Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Este versículo es muy importante porque dice: conoce, pues, que Yahweh tu Dios es Dios. ¿Sí? Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Es un versículo bíblico muy interesante, muy bonito, ¿verdad? Primero nos habla de que debemos entender que Yahweh es nuestro Dios. Pero aparte de que es nuestro Dios, nos dice que Él es Dios. Sí, es el único Dios. Pero también nos da una característica de Dios. Nos dice que Dios es fiel. ¿Y en qué manera muestra su fidelidad hacia nosotros? Bueno, ahí dice ahí que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Cuál es el alcance de la fidelidad de Dios a través de este versículo? Dice hasta 1000 generaciones. Así que allí estamos ya incluidos también nosotros. Ahora, la semana pasada, en la lección 7, vimos el pacto en el Sinaí. Pudimos centrarnos un poquito en los 10 mandamientos, aprendimos cómo los primeros mandamientos tienen que ver con Dios. Ahí nos está saludando Yarita, ¿eh? Los primeros mandamientos tienen que ver con Dios y luego los siguientes mandamientos tienen que ver con nuestra relación con los demás seres humanos, es decir, con el prójimo. Pero también aprendimos la semana pasada que Dios quiere nuestro bienestar y que Dios desea salvar a su pueblo primeramente y luego a través de su pueblo salvar a todos, ¿sí? Pero lo más importante que vimos la semana pasada, ¿sí? Aparte de poder analizar así rápidamente los 10 mandamientos, es que en el Sinaí Dios hizo un pacto de amor, acuérdense, y lo selló con su sangre. Pero después, ¿ya? Si alguien escucha a Dios también, y hablábamos de la importancia de escuchar la voz de Dios y que debíamos guardar los mandamientos. Ahora, aquí el énfasis de las promesas y de los pactos de Dios está totalmente en la obediencia, ¿sí? En la obediencia. Y eso es algo que debe tomar especial cuidado por parte de nosotros, porque ahí se basa todo lo demás, ¿sí? La obediencia. Muy bien, mira, vamos ahora al Salmo 23 y comenzamos con esta frase: Yahweh es mi pastor, o Jehová es mi pastor, Dios es mi pastor. En algunas Biblias ya le quitaron el nombre y dice el Señor es mi pastor. Dice: nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Sí? Esa última frase me llama mucho la atención porque pienso que aunque la frase subrayada pudiera ser la más importante, diciéndonos que Yahweh es nuestro pastor y que por eso nada nos faltará, de alguna manera el salmista, guiado por el Espíritu Santo, empieza el salmo así. Pero si algo podemos comprender muy bien del salmista, y lo hemos aprendido en la lectura de todos estos salmos que acabamos de terminar, y lo estamos viendo acerca de la obediencia y la sabiduría a través de todo lo que hemos leído hasta el día de hoy en Proverbios. Bueno, pues yo pienso que la más importante, de las frases de este salmo es la última frase de este versículo 3 que dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Quiero destacar en esta tarde, a manera de introducción, la frase: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Es decir, una de las cosas importantes del Salmo 23 es que nos indica hacia dónde quiere llevarnos Dios. Porque quiero que entendamos una cosa. Fíjate, desde que iniciamos esta unidad, hemos hablado de la ley, hemos hablado de la ley espiritual, hemos hablado de la importancia nosotros de ser obedientes a la palabra de Dios. Estuvimos estudiando el pacto con Noé, el pacto con Adán y Eva, el pacto con Moisés, ¿verdad? Vemos cómo en todos estos
pactos que se hacen, hemos estado incluidos nosotros cuando lo estudiamos con el pacto en Abraham, ¿sí? Pero David está declarando, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Es decir, todo esto que el Señor nos ha entregado dentro de las promesas maravillosas que nos ha dado, bueno, Él quiere guiarnos por sendas de justicia. Esto es algo que tenemos que entender muy bien. ¿Qué significa? Significa que Dios nunca nos va a llevar por mal camino. Esto es algo que debe quedar bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios nunca nos va a llevar por mal camino. En su momento, cuando las cosas se ponen difíciles, no vamos a poder entender. Somos muy dados a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Incluso yo en la mañana trataba esta pregunta en la predicación, pero pues bueno, ya no lo vas a escuchar hasta que la grabe otra vez. Sin embargo, la mayoría de nosotros decimos, ¿pero por qué? Y pensamos que a lo mejor vamos a entrar en un momento difícil de nuestra vida. Pero tenemos que entender una cosa. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. O sea, nunca nos llevará por mal camino. Él siempre nos va a ofrecer caminos seguros, hermanos, sobre todo si se trata de vivir sendas espirituales en nuestra vida. ¿Cuáles serán aquellas sendas de justicia seguras? Y por eso la clase de hoy se llama la ley del pacto. Y a lo mejor estamos siendo muy reiterativos en la cuestión de la ley en este sentido, pero estamos tratando de darle el aspecto práctico. Yo creo que tú te has dado cuenta ahorita que hemos estado leyendo el libro de los Proverbios, que están los proverbios muy padres, muy bonitos, hay unos muy especiales para las mujeres, unos muy especiales para nosotros los varones, unos hablan a los hijos en particular, pero en todos hemos visto que dentro de la sabiduría del Señor está el temor de Jehová y el ser obedientes. Y aquí el salmista nos está diciendo que nos guiará por sendas de justicia. Si hiciéramos ahorita un recordatorio del Salmo 119, hay dos versículos bíblicos que a mí me llamaron mucho la atención y que yo creo que quedan muy bien ahorita en lo que estamos hablando. El Salmo 119:35, si quieres anótalo. Esta vez yo lo tengo aquí en mis notas en la versión Dios habla hoy. Salmo 119:35. Fíjate cómo dice David. Y lo hace, a mí me gusta este salmo porque él lo hace como una oración, como una petición, vamos a usar esa palabra. Dice, llévame por el camino de tus mandamientos. Estamos hablando de sendas de justicia por amor de tu nombre. Y aquí David dice en el Salmo 119:35, llévame por el camino de tus mandamientos, pues en ese camino está mi felicidad. Entonces, aquí es donde entra el punto de darle la importancia a la ley en nuestra vida, en el sentido de ser obedientes en lo práctico. O sea, ¿de qué nos serviría la ley ahorita a nosotros? Pues ya sabemos que para salvación no nos sirve para nada, ¿verdad? Pero en cuanto a conocimiento y vida cristiana nos sirve para mucho, porque ahí encontramos la normatividad, las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos o dejemos de hacer para conducirnos correctamente en esta vida llena de injusticia. Hablando de llena de injusticia, ahí en el Salmo 119, versículo 172, Salmo 119, versículo 172, también la versión Dios habla hoy nos dice lo siguiente, todos tus mandamientos son justicia. Todos tus mandamientos son justicia. Al ratito nos vamos a juntar ahí en un salmo donde nos habla también exclusivamente de la ley de Dios. Ya vimos que todo el Salmo 19 está basado en la palabra de Dios, en los estatutos, en las leyes, ¿verdad? En los principios, en las promesas del Señor. Entonces, a manera de introducción, a nosotros de forma práctica, ahorita, ¿de qué nos sirve conocer la ley del Señor? ¿De qué nos sirve la ley del pacto, que ya vimos que hizo un pacto de sangre con nosotros? Bueno, nos sirve para saber que tenemos un camino seguro y firme a través del traicionero pantano de la existencia humana, ¿verdad? Si lo queremos poner así un poquito poético la cosa, ¿no? Dios nos da a través de su palabra, de la ley, un camino seguro y firme. De hecho, la palabra Torah, en el hebreo, de donde viene la palabra traducida en nuestras Biblias, ley,
significa precisamente dirección, camino, ¿verdad? La han traducido ley en nuestras Biblias, pero se refiere precisamente al camino que debemos de seguir para poder ser guiados por el Señor, ¿verdad? Así que sí, esta semana quizá estamos centrándonos otra vez un poquito en la ley de Dios, en el lugar que tuvo en el pacto del Sinaí cuando lo entregó la semana pasada que lo estudiamos, pero sobre todo el aspecto práctico. ¿De qué nos sirve saber tantos salmos hermosos? Tenerlos subrayados, yo hasta los escribo y los vuelvo a repetir y trato de llevarlos en oración, y tantos proverbios que hemos estado leyendo, si no somos capaces de poner en práctica. Y eso significa poner por obra, acuérdense, ¿verdad? Tenemos que poner por obra los mandamientos, es ponerlos en práctica. Ese es el fin del por qué fueron dados para nosotros, ¿no? Ahora vamos a seguir viendo los pasajes bíblicos que tenemos aquí. Ahora está Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 y 7. Deuteronomio 7, versículos 6 y 7 dice: porque tú eres pueblo santo para Yahweh tu Dios. Esta es la otra máxima que estamos estudiando. La primera la leímos ahorita en el capítulo de Deuteronomio con el que empezamos. ¿Se acuerdan? Déjame se las repito por si se les fue. Leímos Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Yahweh tu Dios es Dios, que es un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ese fue el que leímos. Pero ahorita en Deuteronomio 7, 6 y 7, ahora la atención ya no la da Dios hacia sí mismo, sino ahora la atención de Dios está centrada en nosotros y nos hace pensar ahora a nosotros, a tomar decisiones nosotros. Mira, dice, porque tú, y aquí ponle tu nombre, Enrique, Mayra, Mari, Antonio, porque tú eres parte del pueblo santo para Yahweh tu Dios, o tú eres un hombre o una mujer santa para Yahweh tu Dios, ¿sí? Y luego dice, Yahweh te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Aquí vemos la importancia de haber sido elegidos, escogidos por Dios. Y como dicen otros pasajes, no os elegí yo, perdón, no me eligieron vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros, dice el Señor Jesús, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Se acuerdan también de esos pasajes del Nuevo Testamento? Que nos hacen a nosotros ahorita darnos cuenta que somos importantes en este pacto. Acuérdense que el pacto, y estamos viendo todo lo que tiene que ver con las promesas y el pacto en esta unidad, siempre tiene que ver con dos personas. Entonces, por un lado, el que está haciendo el pacto, que es Dios, y por otro lado, los que formamos parte de ese pacto, que somos tú y yo. Por eso dice, yo te he escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Sí? Y luego dice, mucha atención en esta frase, no por ser ustedes más que todos los pueblos, los ha querido Yahweh y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Si quitamos la palabra pueblos, porque aquí está hablando obviamente en sentido plural para que todo el pueblo entienda, pero pusiéramos la palabra iglesia o pusiéramos tu nombre y mi nombre y entendiéramos, ¿verdad? Que no es que yo sea muy, o sea, como dice aquí, no por ser vosotros más que todos los pueblos los ha querido Yahweh. Y no por eso nos escogió, porque seamos los más guapos, los más bonitos, los más serviciales, los más inteligentes, los más sabios. No, 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 no. Éramos los más insignificantes de todos los pueblos. Y diría yo, en el caso nuestro, para irlo ya personalizando, soy el más insignificante entre todos los seres humanos que Dios creó. ¿Y qué es lo que nos permite ver esto? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos permite ver esto? Bueno, que Dios puso sus ojos en nosotros. Dios puso sus ojos en nosotros. ¿Sí? No porque merecemos honor, no porque merecemos privilegios, que el Señor nos los da, definitivamente nos los da por ser su pueblo, pero no fue por eso.
No teníamos ningún mérito propio que nos hiciera dignos del amor de Dios. Fíjate lo que estoy diciendo. No había nada en nosotros, méritos propios, nada en nosotros que nos hiciera dignos del amor de Dios o de que se fijara en nosotros para elegirnos, ¿sí? Y hablando del pueblo de Israel, eran un grupo que era muy pequeño, eran varias tribus esclavizadas y débiles, política y militarmente hablando, ¿verdad? Y aún así, Dios los ve y Dios los escoge para que sean un pueblo especial. Pero lo más importante, hermano, lo más importante, vean Isaías 56:7. Yo los llevaré a mi santo monte, dice el Señor, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Si cambiáramos un poquito ahorita ese versículo, como cristianos diríamos, sus alabanzas, ¿verdad? Y su adoración serían aceptas sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración, y dice ahí, para todos los pueblos, para todos los pueblos. Finalmente, el Señor nos ha escogido para que nosotros seamos los que llevemos el mensaje, ¿verdad? Nosotros somos los que en nuestra boca tenemos el mensaje para tu vecino, para tu amigo, para tu compañero, para tu familiar. Ese es el propósito de la elección de Israel para ser un pueblo donde la nación hebrea sería los que iban a atesorar la promesa de salvación y redención. Y luego esa promesa pasó a nosotros como iglesia, ¿sí? Y ahora el Señor Jesucristo, que murió por todos los hombres, de acuerdo a Juan 3:16, nos enseña que también todos tienen la oportunidad de ser salvos. Y nuestra iglesia, tú y yo, hemos sido llamados a llevar ese mensaje y a proclamar el mensaje de la palabra del Señor. Por eso todo lo que estamos leyendo, todo lo que estamos subrayando, todo lo que estamos estudiando, todo lo que tú escribes y comentas y haces algún comentario en relación a lo que estamos leyendo, todo eso es lo que Dios está ahorita preparando y poniendo en nuestra mente y en nuestros corazones para compartírselo a otra persona. Tenemos que hacerlo, ¿sí? Tenemos que compartirlo a otra persona. Es ahí donde el Señor va a obrar para bendición. Esta semana mi jefe también se contagió, ¿verdad? El director de la escuela, de la primaria, y le escribía yo un mensaje y le puse precisamente un versículo de Isaías. No le puse, ¿verdad? Pero le dije, mira, tengo este versículo de Isaías, es una promesa de Dios que le dio a Israel, pero yo la hice mía y fue de mucha bendición. Y ya de ratito me contestó en el WhatsApp y me dijo que le había gustado mucho, que él también iba a hacer suya, o sea, para él esa promesa, que muchas gracias por habérsela compartido. Bueno, sin duda alguna que entonces eso que yo le compartí, que no fue más que un versículo bíblico en el WhatsApp, puede ser de bendición para la vida de esta persona en estos días que está pasando por el COVID también, como nosotros, mi esposa y yo, lo pasamos en estas 2 semanas pasadas. Y de lo que se trata es de compartir, proclamar el mensaje de la palabra. Podemos decirle a nuestros seres queridos que están pasando por momentos difíciles miles de palabras: y Dios te bendiga, vas a ver que todo va a salir bien, lo mejor está por venir. Hasta usamos frases así bien padre, no, lo mejor está por venir, y así nos adornamos con todo lo que les decimos, ¿verdad? Pero no hay nada mejor que decirle, mira, la Biblia dice esto, ¿verdad? Yahweh es mi pastor, nada te faltará, en lugares de delicados pasos te hará descansar, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a compartir la palabra de Dios. Y lo que hablábamos ahora que estudiábamos los proverbios, enseñarle a nuestros hijos lo que dice el proverbio, ¿no? Lo que dice la palabra. Y no nada más, no, tienes que ser obediente porque así digo yo, porque soy tu papá o soy tu mamá, ¿verdad? No, sino vivir la palabra, aplicar la palabra. Eso es lo importante. Muy bien. Pues en esta ley del pacto, el número 1 que estamos viendo hoy, que por cierto no se los he dicho, punto número 1, que es el que estamos estudiando ahorita, es que Dios elige a Israel
con la finalidad de que seamos luz. Dios nos eligió para ser luz. Vean lo que dice Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Jesús, lo importante es proclamar a Jesús. Por cierto que aquí te puse el mismo versículo, si lo alcanzas a ver, está en la versión Dios habla hoy, te lo puse arriba, Hebreos 2:9, y mira cómo dice Dios habla hoy. Pero vemos que Jesús, a quien Dios hizo algo menor que los ángeles por un poco de tiempo, está coronado de gloria y honor, a causa de la muerte que sufrió. Dios en su amor quiso que experimentara la muerte para bien de todos. ¿Sí? O sea, para que por la gracia de Dios, el Señor Jesús, dice la versión 60, gustase la muerte por todos. Otra vez recuerden, este mensaje que tú y yo ahorita estamos recibiendo y que lo recibimos cuando aceptamos a Jesús y aceptamos ese sacrificio en la cruz de Él por nuestros pecados, es el mismo mensaje que tenemos que entregar a las personas que nos rodean. ¿Sí? Por eso es importante que entendamos que Dios eligió a Israel para ser luz. Y la aplicación para nosotros es que Dios te eligió a ti y Dios me eligió a mí para que seamos una luz. Para que seamos una luz. Y me gustó que ahí dice una luz, ¿verdad? Porque eso significa que en el lugar donde tú estás, tú puedes alumbrar. Por ejemplo, ahora que fuimos a limpiar allá la casa donde queremos reunirnos, allá en Loma Linda, había algunas recámaras que no tenían foco. Y entonces, para poder llevar la luz ahí, Caleb tuvo que quitar unos focos, ¿verdad?, de una recámara y pasarlos a la recámara donde no había luz. Y ya, de repente nomás le dabas al apagador y ¡chadam!, ya estaba la luz y esa luz nos permitía trabajar mejor. Por eso me gustó que el primer punto dice, Dios elige a Israel o a Enrique o a Antonio o a Mayra para hacer una luz, una de tantas luces que están iluminando la oficina, la casa, el vecino, lo que sea. Donde tú te encuentres, eres una luz para ser de bendición a otra persona. En tu hogar, con tu esposo, con tu esposa, en tu trato con tus hijos, con tus hijas, en todo momento somos una luz. ¿Sí? Muy bien, ese es el punto número 1. Regresando al Salmo 23, versículos del 1 al 3, nomás leímos la parte Yahweh es mi pastor, nada me faltará, y me enfoqué más en me guiará por sendas de justicia, ¿verdad? Pero luego dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Qué significa todo esto? Este salmo nos habla de que Dios está a nuestro lado en todo momento. Dios está a nuestro lado, todo momento. ¿Sí? El punto número 2 nos dice que el pacto que estuvimos estudiando la semana pasada en el Sinaí y que ahora sabemos que es toda la ley del Señor, está unido a la obediencia, lo que yo les decía hace ratito, a la obediencia. No nos sirven para otra cosa los mandamientos, sino para obedecerlos. Así de sencillo, ¿verdad? Y si no los obedecemos, pues estamos desobedeciéndolos. Así de sencillo. Entonces la palabra de Dios está ahí para guiarnos. Si la obedecemos, seremos guiados por esas sendas de justicia. Salmo 119, 172. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Y el que le leí hace rato, Salmo 119, 35, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Y este versículo me gustó, porque dice en la versión Dios habla hoy, llévame por el camino de tus mandamientos, pues en él, en ese camino, está mi felicidad. Qué interesante que David, Salomón, todos cuando se referían a la ley de Dios,
Hablaban de la ley del Señor como algo que traería bendición, algo que traería vida, algo, en ese me gustó porque dice, pues en él, ¿verdad? En el camino, en la palabra de Dios está mi felicidad. Y luego ya andamos tristeando, ¿no? Cuando nuestra felicidad está precisamente en el obedecer los mandamientos, ¿sí? Por eso Deuteronomio 4:13 nos dice que él anunció su pacto, acuérdense, estamos viendo la ley del pacto, el cual nos mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Entonces tenemos que dar a conocer el Evangelio, ser luz en todo lugar. Jeremías 11:6. Fíjate este pasaje tan bonito que está y que se refiere precisamente a pregonar, a hablar. Dice, y Yahweh me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y digan, oigan las palabras de este pacto y pónganlas por obra. Esto es lo que yo les decía hace ratito, ¿no? Estamos leyendo la Biblia, estamos estudiándola, estamos, ya sea a través del libro que están llevando las chicas cuando están estudiando proverbios, estamos oyendo los devocionales, cómo nos leen la palabra. Bueno, ya escuchamos todo el Nuevo Testamento por audición mientras empezábamos nosotros leyendo la Biblia. Qué bueno, dice, oigan las palabras de este pacto, final del versículo 6. Pero luego dice, y pónganlas por obra, pónganlas por obra. ¿Sí? Entonces, ahí donde el Señor te puso, si es una oficina, ahí en la oficina, si es la escuela, con tus cuates, con tus amigas, es ahí, si es en mi caso con mis compañeras y mis compañeros, es ahí donde yo voy a hacer una luz de otras luces que están por ahí repartidas en todos lados para dar a conocer el mensaje de nuestro Señor, ¿verdad? Muy bien, qué bonito pasaje entonces. Permítame porque se me anda trabando aquí ahí está, se me estaba trabando la... Entonces el punto número 2 nos dice, su pacto está unido a la obediencia, ¿sí? Y entonces viene, acuérdense que al inicio que empezamos, primero habla Dios de sí mismo, haciéndose dar cuenta que Él como el dador del pacto es Dios y que es fiel. Y luego habla de nosotros que tenemos que ser responsables de lo que estamos escuchando del pacto, siendo obedientes. Y luego Dios, ahí en Deuteronomio 10, versículos 12 y 13, pues ya platica con el pueblo y les dice, fíjate estas palabras tan interesantes. Ahora pues, Israel, a ver, así como vamos a poner las cosas en orden, ¿no? Y les hace una pregunta muy interesante que, bueno, ya tiene la respuesta. Dice, ¿qué pide Yahweh tu Dios de ti? Fíjate bien. Y a lo mejor es una pregunta muy válida para nosotros, ¿eh? Que en algún momento de nuestra vida tú y yo nos hemos preguntado, ay Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué me estás pidiendo? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que yo me comporte? ¿De qué manera quieres que yo reaccione? Y Dios nos dice, ¿qué pide Yahweh tu Dios de ti? ¿Qué está pidiéndote tu Dios? Bueno, aquí viene la sabiduría de la que hemos estado hablando en Proverbios. Fíjate cómo dice, el mismo Dios contesta diciendo, sino que temas a Yahweh tu Dios, que andes en todos sus caminos. Anótalo. Punto número 1. ¿Qué pide Dios de mí? Punto número 1. Que tema a Yahweh mi Dios. Que ande, punto número 2, en todos sus caminos. Punto número 3, que lo ame. O sea, que no que Dios me ame. Fíjate, que yo ame a Dios. Fíjate, que lo ames. 4, y sirvas a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. O sea, que lo sirvamos. Sirve a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. 5, que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que yo te prescribo hoy. Y luego termina la pregunta diciendo, para que tengas prosperidad. Fíjense qué maravilla. Qué maravilla porque Dios está lanzando una pregunta, pero en la misma pregunta
Y no lo hace porque seamos tontos, no. Ni porque el pueblo de Israel estuviera así que no entendiera tanto, no, ¿verdad? No lo hace por eso. Lo hace para dejar clara su voluntad en nuestra vida. Eso sí, ¿ok? Fíjate cómo dice, ¿qué pide tu Dios de ti? Y ya lo vimos ahí, precisamente. Temer a Dios, andar en sus caminos, amar a Dios, servir a nuestro Dios con todo el corazón y el alma y guardar sus mandamientos y sus estatutos. Ahora, si fuéramos sabios, porque a veces no lo somos, ¿verdad? Esto que el Señor nos pide no es difícil, no es difícil. Simple y sencillamente tenemos que ser obedientes. Y todo esto nos habla de la ley de Dios. Acuérdense que la expresión en la Biblia, cuando tú veas en el Antiguo Testamento ley, estatutos, testimonios, mandamientos, palabras de Yahweh, todas estas frases ¿sí? Frases, palabras de este pacto, todo eso se refiere a la palabra de la ley, ¿verdad? Promesas, estatutos, testimonios, mandamientos de Dios. Entonces, el pacto que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel, y que ahorita estamos viendo la ley del pacto, contenía todos estos requisitos. Son requisitos que son esenciales, no para salvación. Por ejemplo, ahora, no sé si ustedes han escuchado esta frase que usan muchos predicadores, cuando hablan de Cristo a otras personas y le dicen, es que Dios no quiere que lleves una religión, Dios quiere que lleves una relación. ¿Sí lo han escuchado esto muchas veces? ¿Ah? Bueno, pues exactamente, aquí estamos viendo eso. ¿Qué pide Dios de ti? Ok, lo que Dios nos está pidiendo es que tengamos una relación con Él, una relación especial, porque Él nos escogió, Él nos redimió, Él nos compró, Él nos vio como pueblo. ¿Sí? ¿Ven? Nada tiene que ver ahí con que tengamos que cumplir la ley a fuerza para salvación. Y me gusta ser reiterativo porque otra vez siempre, algún cristiano que a veces nos encontremos por ahí que no ha leído bien lo que dice toda la escritura acerca de la ley del Señor, pues cae en ese tipo de errores, ¿no? Y vale la pena darles una buena enseñanza y no ponernos a discutir con esas personas en un momento dado, ¿no? Que tristemente la mayoría de ellos son hermanos que no se han puesto a estudiar todo el consejo de Dios de lo que nos enseña. Acuérdate, la ley es instrucción, instrucciones, indicaciones, estatutos, promesas, etcétera, para nuestro buen caminar. Por eso, vean lo que dice el Salmo 1, que es de los favoritos de muchos de ustedes, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo y la mujer que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Al contrario, sino que en la ley de Yahweh está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Ven? Todos esos pasajes que nos hablan de esta ley del pacto nos llevan a ser hombres más que felices, bienaventurados, más que prósperos, como lo leímos ahí en Deuteronomio 10, 12 y 13, que si cumplimos estos 5 requisitos, ¿verdad?, de lo que Dios nos pide, tendremos prosperidad. Ahí está. Entonces, eh, yo a veces no entiendo por qué somos tan necios los seres humanos. Es como si Dios nos dijera, lo único que tienes que hacer es esto, estas 5 cosas. Y tú piensas y dices, a ver, temer a Dios, bueno, lo puedo hacer, es fácil. Andar en sus caminos, pues también, si soy obediente y me fijo, voy a andar en sus caminos. Amar a Dios, pues sí lo amo porque me da la vida, la fuerza, la inteligencia, la sabiduría, la familia que tengo, el carro, la camioneta que manejo, etcétera. O sea, yo puedo amar a Dios, ¿verdad? Porque aparte de eso me da la vida y hace que mi corazón lata bien, ¿verdad? Sin necesidad de yo estar pensando, etcétera, etcétera. O sea, 1000 cosas. O sea, sí se puede ser obediente al Señor. Y es la fórmula, como dice ahí, de la prosperidad.
No la que nos dan los predicadores de la prosperidad, ¿verdad? Que dicen, tú siembras 100 pesos y el Señor te regresará 1000 pesos. Bueno, no creo que así actúe el Señor ahora, ¿verdad? Más bien, seamos obedientes. Por eso dice también el Salmo 1 en el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, fíjense, y todo lo que hace prosperará. Todo, hermanos, lo que hacemos prosperará. Ahí está, tan claro como el agua. Entonces, si nosotros nos deleitamos en la ley del Señor y meditamos su palabra de día y de noche, seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, frondosos, llenos de fruto, ¿verdad? De las hojas fortalecidas, donde dice su hoja no cae, y todo lo que hace esa persona, ese varón, esa mujer, prosperará, prosperará. Tenemos que creer lo que la palabra del Señor nos dice. Eso es vivir por fe. Y por eso los grandes hombres del Antiguo Testamento fueron también justificados por fe, porque creyeron todo lo que Dios les decía en su palabra, y amaron a Dios y guardaron sus mandamientos y anduvieron en sus caminos y le sirvieron con todo su corazón. Y tenemos grandes ejemplos de hombres y mujeres del Antiguo Testamento que por fe y obediencia llegaron al conocimiento del Señor. Entonces, fíjate, esta ley del pacto, que es la que estamos estudiando hoy, punto número 3, nos da pautas para vivir mejor. Nos da pautas para vivir mejor. ¿Sí? Muy bien, vamos a pasar al punto número 4 y final. Punto número 4 y final. Bueno, aquí le puse como título, mira, la ley de Dios refleja su carácter y es estable. Eso me llamó mucho la atención porque algo que aprendí yo mismo este fin de semana es esto, de que hay estabilidad en la ley de Dios. Hay estabilidad en la ley de Dios. Porque la presencia de la ley divina está en constante relación con el pacto que el Señor nos está dando. ¿Sí? O sea, la ley de Dios es como una expresión oral o escrita de su voluntad. Es decir, si no tuviéramos la Biblia, a ver, nomás piensen en esto. Si no tuviéramos la Biblia, entonces, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos saber que hay un pacto que nos asegura la permanencia y la confiabilidad con Dios? Si no tuviéramos la palabra, no sabríamos de la confianza en Dios, del universo que está sujeto a leyes físicas y morales que no varían, por eso se llaman leyes, ¿sí? Si no tuviéramos la Biblia, ¿qué nos dará verdadera libertad y seguridad de la vida eterna? Como leímos hace rato, yo soy Dios y soy fiel. Si no tuviéramos la Biblia, entonces ¿cómo sabríamos que tenemos un Dios que es fiel? ¿Sí? Entonces es muy importante que entendamos que la ley de Dios, ¿verdad? No es algo arbitrario, ni está sujeta a caprichos o fantasías del ser humano. La ley de Dios es algo estable que el Señor ha traído a nuestras vidas. Entonces el punto número 4 es la ley de Dios refleja su carácter. Fíjense, vamos a ver los versículos bíblicos que tenemos para este último punto. Dice Romanos 9, versículos 31 y 32. Romanos 9, versículos 31 y 32. Mas Israel, fíjate, hablando de Israel, ya en el Nuevo Testamento, ya estamos trazando los puentes, iba tras una ley de justicia, pero no la alcanzó. Perdón, tomé tantita agua. Y luego el mismo Pablo dice, ¿por qué no la alcanzó? ¿Por qué el pueblo de Israel, que conocía la ley de justicia, no la alcanzó? ¿Por qué? Pues vean por qué. El mismo Pablo nos da la respuesta. Dice, porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo que es Cristo el Señor. ¿Ya ven? Entonces nosotros, cuidado, ahora que tenemos el Espíritu Santo de Dios, podemos cumplir la ley por fe, ¿sí?
No para agradar, no para decir ya cumplí, ¿verdad? Ni siquiera como para decirle a Dios, mira Dios, para que veas que soy obediente. No, 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 no se trata de eso. No, no por obras de la ley, no por obras de la ley, sino por fe. Israel cometió ese error. Tenían toda la ley. De hecho, si no fuera por Israel, no tendríamos nosotros el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ellos son los que se han encargado de preservarlo hasta la fecha, ¿sí? Pero ellos iban por las obras de la ley en lugar de buscar ser obedientes por fe, por fe. Dios me dice esto en la ley, me voy a portar bien, voy a hacer esto, Dios me está enseñando esto en su palabra, voy a hacerlo de esta manera. Entonces, por fe, Dios obraba poderosamente en nuestras vidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda la ley refleja el carácter del Señor. Mira, ¿qué dice Santiago 1:17? Toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde viene? De lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué nos está diciendo estos versículos? Tanto Santiago 1:17 en el Nuevo como Malaquías 3:6 en el Viejo. Dice, porque yo Yahweh no cambio. Yo Yahweh no cambio. Y por eso nosotros decimos que nuestro Dios, una de sus características es que tenemos un Dios inmutable, ¿verdad? Así como tenemos un Dios este, omnisciente, omnipotente, tenemos un Dios inmutable, o sea, un Dios que no cambia. Entonces, todo esto que Dios nos ha enseñado en su palabra, no lo va a cambiar nada más para darnos gusto, no, nada de eso ha cambiado. Por eso dice Santiago, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia. Y Mateo 5:48, el Señor Jesús nos dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo vamos a alcanzar esa perfección, esa santidad? Siendo obedientes a la palabra del Señor y llevándolas a la práctica. Todas estas palabras, promesas, estatutos, mandamientos, llevándolos a la práctica en nuestra vida. Y ya les decía yo hace ratito que íbamos a entrar a un salmo muy bonito. De hecho, así como hablamos de que el Salmo 119 es un salmo que habla en su totalidad de la palabra de Dios, tenemos otro salmo que en sus últimos versículos del 7 al 10, ¿verdad? Aunque aquí vamos a leer nada más hasta el 9, nos habla de la ley y nos hace pensar precisamente en esa perfección de la que habla David. Fíjate cómo dice el Salmo 19, del 7 al 9. Y vamos a ir subrayando las palabras importantes para que veamos que en la ley de Dios se refleja el carácter de Dios. Dice, la ley de Yahweh es perfecta. Ahí está. Que convierte el alma. Luego, el testimonio de Yahweh, acuérdense, ley y testimonio es lo mismo, es fiel. Entonces, la ley viene de un Dios fiel. Luego, y hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Yahweh son rectos, rectos. Ahí está. Y esos mandamientos alegran el corazón. Luego, el precepto o los preceptos de Yahweh son puros. El precepto de Yahweh es puro. La pureza. De hecho, estos versículos son una interpretación de lo que significa la ley, ¿eh? Dice que alumbra los ojos. Y esta idea es la misma que David maneja tanto en el Salmo 19 como en el Salmo 119, versículos 151 y 152. Cuando dice, cercano estás tú, oh Yahweh, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios. Acá dice que hace sabio al sencillo, que para siempre los has establecido. Que para siempre los has, establecido. Entonces, punto número 4, la ley de Dios refleja su carácter y es estable su carácter. Aquí al final del versículo 19 dice, el temor de Yahweh también es limpio
que permanece para siempre, y los juicios de Yahweh son verdad, todos justos. Por eso me pasé también al Salmo 119, que habla de que los mandamientos son verdad y todos justos. Hermanos, de verdad, por más Biblias que tengas, por más que subrayes la Biblia, por más cuadernos que escribas, la copies y pongas el versículo favorito en una tarjetita y la traigas en la bolsa, por más que le demos uso a la palabra, no nos va a alcanzar el tiempo de vida que Dios nos da para poder comprender toda la Escritura. Pero eso no nos debe de desanimar, esto nos debe de llenar de, wow, qué emoción. O sea, qué emoción, porque cada vez que yo lea un nuevo libro de la Biblia, cada vez que lea un nuevo versículo, en ese momento Dios lo va a usar para mi vida y voy a aprender y voy a poder poner por obra ese versículo en mi vida o con la vida de los que me aman y amo yo también, ¿verdad? Y siempre voy a encontrar esa perfección, esa fidelidad, esa rectitud, esa pureza, esa limpieza y esa verdad en las palabras de Dios para mi vida. Entonces, hermanos, la lección de hoy nos permite exaltar la palabra de Dios. Tener la Biblia es algo de mucho gozo, de mucha alegría, y leerla, estudiarla y proclamarla debe de ser más todavía, de manera que seamos bienaventurados, como leímos ahí en el Salmo capítulo 1. ¿Sí? Vamos a ir concluyendo. Deuteronomio 5:33. ¿Dónde está el secreto? Fíjate que esto no ha cambiado, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo. Es lo mismo, ¿verdad? Dice, andad en todo el camino que Yahweh vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Incluso si quieres vivir muchos años, aquí está. Andad en todo el camino que Yahweh vuestro Dios os ha mandado. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, acuérdense lo que hemos estado hablando de oír la voz de Dios, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, recordando a Abraham, que guarden el camino de Yahweh haciendo justicia y juicio, para que haga venir Yahweh sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y luego, todos estos versículos que acabamos de leer de Deuteronomio 5, Éxodo 19 y Génesis 18, nos llevan a trazar el puente de Hebreos 4:2. Porque también a nosotros, como a los judíos, como a los del pueblo de Israel, ya lo leímos, también a nosotros se nos ha anunciado el Evangelio, la buena nueva, como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra, porque no iba acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Sí? Entonces debemos de poner toda nuestra fe en la palabra de Dios y vivirla, experimentarla en nuestra vida. Orarla, ¿verdad? Orar la Biblia. Por ejemplo, estamos orando y decirle, Señor, tú dices en tu palabra esto y repetirlo. Orar la palabra. Todo esto es importante. Eso es poner por obra la palabra del Señor, ¿verdad? Pero no conformarnos, por ejemplo, yo me acuerdo, hubo un tiempo en una iglesia en la que estábamos, aquí en Saltillo, Salem, donde venían unos misioneros y regalaban unos cuadros con versículos bíblicos, para que los pusieras en tu casa, ¿no? Entonces ya entrabas y era un cuadro muy sencillo, era nada más el puro cuadro, vórtice, ¿verdad? De madera, y en medio no tenía colores ni nada, era el fondo blanco y venía con letras negras, por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces era un versículo así especial, ¿no? Y ya regalaron muchos, y todos en las casas de la iglesia a la que íbamos, todos tenían de esos versículos bíblicos en sus paredes, ¿no? Bueno, pues no es nada más para eso. Yo acá tengo un versículo bíblico atrás de mí. Mira que te mando, ahí está, que te esfuerces y seas valiente, y arriba está el tabernáculo. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Sí, ahí está. Se ven muy bonitos esos versículos bíblicos aquí en nuestros cuartos, en nuestras casas, ¿verdad? Pero
Lo importante es, a ellos no les aprovechó, escucharon la palabra, la tenían, pero no iba acompañada de fe. Y nosotros tenemos que vivir por fe. Hebreos 8:10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Es decir, Dios ya puso en nosotros, en nuestra mente, su ley, ya la está escribiendo en nuestros corazones. Él es nuestro Dios. Nosotros somos ahora el pueblo de Dios. Como el canto ese de Marcos Witt, somos el pueblo de Dios, ¿no? Somos un pueblo especial. Sí lo somos. Llamados para anunciar, como dice, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y terminamos con este versículo que dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y tu ley está en medio de mi corazón. Qué bonito versículo bíblico para terminar. Hagamos de este último versículo, que es el Salmo 40, versículo 8, una realidad en nuestra vida. Que de verdad, cada vez que hacemos la voluntad de Dios, sea algo de nuestro agrado, ¿sí? Y que su palabra esté de continuo en nuestro corazón. Y recordar todos esos pasajes, lumbreras a mis pies tu palabra, con que limpiará el joven su camino, con guardar tu palabra, etcétera, etcétera. Todo lo que ya sabemos. Muchos hasta de memoria ya los conocemos, ¿no? Bueno, pues la idea es ahora poner en práctica todo lo que el Señor nos enseña. Entonces, dentro de estas lecciones era importante que hoy viéramos la ley del pacto, porque hemos venido desgajando desde un principio, desde Génesis, los pactos de la promesa, y vemos cómo esta promesa o promesas que tenemos en la ley de Dios verdaderamente son fascinantes y son para nosotros, y son de grande bendición, si somos obedientes al Señor. ¿Qué pide Yahweh tu Dios de ti? Ahí están esos 5 requisitos. Hay que ponerlos en práctica en esta semana y en todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Muy bien, hermanos, voy a parar la grabación aquí, pero seguimos, si quieren, con algunos comentarios. Terminamos nuestra clase del día